Mejorar la vista no es solo un asunto físico, sino una transformación integral. Muchas veces funcionamos con esquemas mentales. Entonces decimos, no hay evidencia científica. ¿Vale? ¿Por qué no hay evidencia científica? Porque no se ha estudiado. Lo que realmente funciona no interesa al sistema. Una persona dependiente es una persona débil. Es una persona que no puede tener confianza en sí misma. Quien no toque estos pilares no está realizando un trabajo de fondo para recuperar la visión. Muy buenas, soy Jorge de los Reyes, esto es En Busca del Fuego, el podcast de tu escuela de negocios online favorita, y hoy tenemos con nosotros la buena fortuna de conversar con María del Mar García Martín y Eduardo Pérez, educadores visuales, formadores y alma del proyecto web visionconsciente.com. Con una trayectoria que une ciencia, pedagogía y autoconocimiento, María del Mar ha dedicado su vida a recuperar algo que muchos damos por perdido, la visión en todos los sentidos. Su historia personal, su formación en grafología y formadora de estudiantes de Derecho, pedagogías alternativas y yoga ocular, junto con su vivencia familiar marcada por la ceguera de su madre, la han llevado a una conclusión muy poderosa. Mejorar la vista no es solo un asunto físico, sino una transformación integral. Lleva más de 9 años acompañando a cientos de personas que avalan su propuesta educativa basada en el método del oftalmólogo norteamericano William Bates, la conciencia corporal y el do it yourself como filosofía vital, es decir, el hazlo tú mismo desde casa. Hoy, con humildad, humanidad y profundidad, nos invita a recuperar la confianza en nosotros mismos y a ver el mundo con nuevos ojos. Por eso, en este episodio exploraremos junto con María del Mar y Eduardo cómo algunas personas que han apostado por las técnicas naturales como complemento a las soluciones más científicas han mejorado su visión de forma natural, el papel que pueden jugar las emociones, y hablaremos también sobre la conciencia en el bienestar visual y cómo reconectar con tu propio poder para poder cuidar de ti mismo desde una mirada más profunda y más humana. Bienvenidos, María del Mar, Eduardo. Buenas tardes, Jorge. Mucho gusto estar aquí contigo. Un auténtico placer poder charlar hoy con vosotros. Menuda presentación. Hoy hablaremos de muchas cosas. Va a ser un episodio muy interesante, estoy seguro de eso, porque como muchos buscadores del fuego, pues al final habéis tenido una trayectoria increíble, lo cual nos lleva a una de las preguntas más difíciles que le pueden hacer a una persona y que en este caso os tocará resolverla y responderla por separado a cada uno de vosotros. ¿Cómo os describís, María del Mar, Eduardo? ¿Cómo nos describimos? ¿Cómo me describo? Bueno, pues yo me describo como un alma, una gran buscadora, un alma buscadora, y de una manera lo más natural posible. Porque, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Hace poco unas personas nos proponían en nuestra vida introducir los electrolitos a través de una máquina. Esa máquina costaba 5.000 euros. Y yo dije, no puede ser. O sea, no puede ser que sea tan complicada la vida, que necesitemos cosas, no voy a decir máquinas, que no estoy en contra de las máquinas, pero me refiero, tiene que haber algo más natural para recibir los electrolitos en la vida. Bueno, y vino a nosotros otra información muy natural y, por ejemplo, la sal introduce los electrolitos en tu vida en el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues por ahí he ido siempre, buscando esa parte natural, esa parte de yo lo puedo hacer con sencillez desde mi casa, con mis cosas y con mis herramientas naturales que me ha dado la vida y la naturaleza. Lo puedo hacer, no necesito nada espectacular. Puedo necesitar en un momento ayuda de algún especialista, ¿no? Como es normal, pero ya está. Luego puedo seguir yo sola. Y ahí me he mantenido siempre ese alma, pues buscadora, que siempre lo seré. Maravilloso. Eduardo, ¿cómo te describes? Pues mira, por mi parte decirte o decirle a la audiencia, coincido mucho con lo que dice Marimar, pero hay un detalle muy importante. Y es que a lo largo, bueno, yo he querido comprender siempre cómo funciona el mundo y cómo funciona la vida. Y la verdad es que estoy empezando a entenderlo ahora. Y ya tengo 64 años, o sea, he tardado un poquito, ¿no? Bueno, el asunto es el siguiente. Resulta que antiguamente las personas se hacían todo. Y recuerdo que en una descripción que leí en un libro decían, cuando nació un niño, veía lo que hacía su padre, ¿no? Y además entendía lo que hacía su padre,
porque si su padre cultivaba o cuidaba animales o lo que sea, era una cosa que se entiende. ¿Qué ve un niño hoy día? Una persona ante el ordenador. ¿Y el ordenador qué es? ¿Y esa pantalla qué dice? No entiende nada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros hemos ido cediendo parcelas de poder, porque antes sabíamos hacer pan, antes nos hacíamos la comida, antes, bueno, con perdón de los ecologistas, las matanzas, ¿no? Cultivábamos nuestros alimentos. Resulta que hemos olvidado todo eso. Hay una vez leí en un libro de Sherlock Holmes de Conan Doyle una frase que me hizo mucha gracia. Es que el doctor Watson le dice a Sherlock Holmes, le habla de que la Tierra es redonda. Y resulta que Sherlock Holmes no lo sabe. Y dice, ¿pero cómo que usted no sabe que la Tierra es redonda? Y entonces resulta que le dice, mi querido Watson, cuando uno tiene que saberlo algo de todo, es saber si ocupa lugar. Le dice algo así. Entonces, la historia de la humanidad es adquirir nuevos conocimientos olvidando los antiguos. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora si queremos leche, ya no vamos a las vacas, vamos al supermercado. Si queremos verduras, si queremos todas esas cosas, si queremos jabones, todas esas cosas se hacían antes. Eso hace que nosotros seamos completamente dependientes. ¿Y qué ocurre? Que si una persona dependiente es una persona débil. Es una persona que no puede tener confianza en sí misma. No sabe resolverse la vida. Nosotros tenemos esa búsqueda. Tenemos la búsqueda de recuperar de alguna manera nuestro poder, aprender las cosas que se supieron en su momento y que ahora se han olvidado e intentar hacernos lo más autosuficientes posible. Maravilloso, Eduardo. Mira, me recuerdas a otros entrevistados también del podcast que hace poco me comentaban algo muy parecido y es cómo ahora el online está permitiendo que este conocimiento no se pierda y que lo podamos compartir con mucha más gente, lo cual nos lleva a visionconsciente.com. ¿Qué es esto? Contarnos un poquito en qué consiste. Bueno, esto nació ya casi 13 años hace, ¿eh? Yo ya llevo más de 12 años trabajando con ello. Mira, pues nació, bueno, yo ya trabajaba a nivel presencial. En el 2019... De alguna manera nuestro hijo nos dijo, mamá, tienes que subir eso a internet, empezar a trabajar por redes, online, para llegar a más gente, y yo me resistía mucho. Pero bueno, al final dije que vale, que adelante, y grabamos todos los vídeos, todos los ejercicios que tiene Visión Consciente para recuperación de miopía, de hipermetropía, de presbicia, todo lo grabamos, estuvimos como no sé cuántos meses, ¿verdad? Diariamente convertimos nuestra casa en un centro de grabaciones con, bueno, de todo, había allí focos, de todo. Y bueno, empezamos así, ¿no? Empezamos así. Pero tengo que decir que a mí me sigue gustando muchísimo el trato con el tú a tú, pero también he descubierto esa parte bonita que tienen las redes, ¿no? Porque, a ver, no hay nada ni malo ni bueno en el mundo. Yo por lo menos siento así, ¿no? Las cosas son malas cuando se salen de su lugar y son buenas cuando están en su lugar. Entonces, cuando tú estás en tu lugar y puedes llegar, por ejemplo, me acuerdo ahora de alumnos que he tenido en México, en Alemania, en Estados Unidos, pues es que es precioso poder hablar con una persona a tantos kilómetros y poder ayudarla, ¿no? Y poder ver cómo esa persona va avanzando en su progreso visual y está tan lejos y tú la puedes ayudar desde España. Y así fue naciendo, primero era yoga ocular, luego realmente nos estuvieron de alguna manera amenazando, bueno, me amenazaron por el tema, como dice Don Quijote, ¿no? Que le decía Sancho a Don Quijote, señor, que ladran los perros. Y le decía Don Quijote a Sancho, eso es porque andamos, Sancho, es porque andamos. Entonces, bueno, cuando los perros ladran, y a veces nos ladran muy cerca, pues tuvimos que cambiarnos el nombre y nació Visión Consciente. Y de alguna manera lo siento como más real, más nuestro, Visión Consciente, ¿no? Porque para mí la visión no es solamente ver con los ojos físicos, sino que es despertar a nivel conciencial. Una cosa... por lo menos yo llevo esa trayectoria, ¿no? De querer, de alguna manera, despertar en la vida y darme cuenta de la realidad y de la verdad de la mía, ¿no? De cuál es la mía. Entonces, Visión Consciente tiene un poquito esa, como has dicho tú muy bien al principio, Jorge, ese camino de ayudar a la gente a ver mejor, pero tiene un trasfondo, que siempre intento llevar a las personas a ese trasfondo profundo, de decir cómo estás y realmente te estás dando cuenta de cómo es tu vida, ¿no? De lo que quieres en la vida,
de que tienes una meta en la vida, estás yendo hacia ahí, aparte de que eso, el ver bien, te ayuda, ¿no? Porque es una metáfora. Cuando uno ve mal, no ve. Entonces, bueno, visión consciente es un poco eso. Es un camino hacia adentro de uno, como bien has dicho tú, pero al mismo tiempo que vas recuperando tu visión hacia afuera o vas aprendiendo a mantenerla o a evitar que se dañe, estás también andando un camino hacia adentro. O se te invita desde visión consciente, porque claro, nosotros ni somos psicólogos, ni médicos, ni nada de eso, se te invita a que investigues tu camino para realmente tener una vida consciente. Y pregunta para ti, Marimar, ¿cómo acabamos del mundo de la grafología y la formación de estudiantes de Derecho a esta parte quizás un poco más de técnicas naturales para ayudar a través de la grafología a las personas a visiónconsciente.com? Bueno, pues mira, hay otro camino en el medio que no lo sabes, ni lo sabe, mucha gente no lo sabe, de alumnos míos, y que fue que yo me dediqué como 10 años a vivir del cuento. O sea, que me hice cuentacuentos y titiritera. Muy interesante, porque me formé después de grafología. Siempre me ha gustado investigar, como he dicho antes, y conocer al ser humano, conocer la psicología humana, cómo se movía aquello, sobre todo para conocerme a mí misma, lo primero, ¿no? Y luego, pues, si se terciaba, para ayudar a más gente. Y cuando estudié grafología, estuve dando también formación a alumnos de Derecho en la Universidad de Murcia y al mismo tiempo trabajando con una terapeuta con los niños. O sea, con niños que tenían problemas de aprendizaje, pues a través de la grafología, es decir, a través de ir cambiando su letra, entrábamos en ir cambiando de alguna manera determinadas conexiones a nivel cerebral, ¿no? Porque el movimiento de la mano todo el mundo sabe que hace conexiones neuronales y que nos ayuda a madurar el cerebro. Cuando el niño empieza con la pinza y empieza con la escritura, pues va haciendo más conexiones, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ese camino, aquello se terminó de alguna forma, porque, bueno, la terapeuta con la que trabajaba falleció de un cáncer y entonces tuve que rehacer mi vida. Y conocí en esta trayectoria con mi propio hijo la pedagogía Waldorf, la pedagogía de Rudolf Steiner, de la antroposofía y tal y cual. Me formé en pedagogía Waldorf como maestra de infantil y decidí, de alguna manera, fui a sesiones de coaching también para ver cómo encauzar a nivel profesional mi situación, ¿no? Real, laboral. Y entonces me dijo que por qué no utilizaba el tema de los títeres, porque ya empezó a salir allí con la grafología. O sea, yo con un títere llegué a conectar con un niño, porque era un niño medio autista que no podía hablar con él, ni él no me hablaba ni me miraba. Entonces yo no sabía qué hacer con eso. No podía trabajar con él porque el niño no podía interaccionar. Entonces compré un títere, compré un espantapájaros y lo convertí yo misma en títere. Y entonces a través del muñeco el niño llegó a mí. Y a través del muñeco, el muñeco nos unió al niño y a mí. Y el niño se fue sanando, hablando conmigo, y ya pude empezar a trabajar con él, con la grafología a través del títere. Entonces el títere, como muñeco, como símbolo de puente, me llevó a trabajar en valores con los niños. Entonces estuve trabajando 10 años, pues mucho en San Lorenzo del Escorial. En el Escorial me contrató pues el Ministerio de Educación también a través del área de la mujer y del área educativa en general, para trabajar en valores, con animación a la lectura. También iba a bibliotecas y estuve 10 años trabajando valores a través de la pedagogía Waldorf, antroposófica, y bueno, me fui hacia allá. Y entonces, en ese estar allí, mi madre también siempre ha tenido problemas de visión, ¿no? Pero una amiga mía me dijo, oye, a ti se te da bien enseñar, ¿por qué no te formas en grafología, en yoga ocular en Valencia? Y digo, ¿cómo? ¿Pero qué me estás diciendo? Algo nuevo que vino a mi vida, así como, es que a mí me ocurren estas cosas. Entonces yo dije, no. Estuve como un año diciendo no, pero rumiándolo, ¿no? Digo, ¿cómo? A ver si pudiera yo hacer algo, tal. Y fui madurándolo. Y un buen día llamé a Manuel Palomar porque vino a mí una niña con un problema de miopía muy grande. Estuve trabajando con ella, con sus problemas de aprendizaje, porque me formé
en pedagogía Waldorf con niños con problemas de aprendizaje también. Y estuve trabajando un tiempo. Y entonces esta niña tenía una miopía tan grande que yo llamé a Manuel Palomar. Le digo, a ver, Manuel Palomar, ¿qué me puede decir? Y me dijo, tienes que formarte en yoga ocular. Digo, pero es que yo ahora no puedo, ya ha empezado el curso. Pues no puedes entrar, espérate al próximo. Y así empecé a tomar, a través de los niños y del trabajo con ellos, empecé a conectar con yoga ocular. Yo me formé y ya fui dejando a los niños y metiéndome a trabajar con los adultos. Entonces empecé a trabajar ya con personas, hombres, mujeres. Ha venido a mí todo tipo de gente, desde profesores hasta pilotos, de todo, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con adultos y me encantó. Digo, es que es el momento. Llevo 10 años trabajando con niños y 13 años llevaba ya con la grafología también, porque me especialicé en grafoterapia infantil. Me apetecía trabajar con adultos ya. Y ya me dediqué con yoga ocular a trabajar con adultos y feliz de la vida, a trabajar en presencial. Luego vino la otra etapa, ¿no? Ya de poner online. Y ahora estoy 50-50. Estoy un poco con presencial y con online. Contarnos un poco, para que la audiencia lo conozca, ¿qué es esto exactamente del yoga ocular? Porque claro, seguramente gran parte de la audiencia escuche yoga y haya quien se acuerde del hatha yoga, de los asanas que pueda haber en un centro de yoga. Hay quien desde un punto de vista más filosófico diga, oye, pero yoga era unión con lo divino, ¿no? Unión con Dios, yoga de los ojos, ¿esto qué es exactamente? ¿Y cómo llegasteis desde ese yoga ocular hacia las técnicas del oftalmólogo William Bates, que entiendo que son un poco base también de lo que compartís en Visión Consciente? Bueno, la vamos a contestar los dos la pregunta. Realmente, William Bates lo que hizo era oftalmólogo. Y él tenía una filosofía que decía, vamos a ver, era capaz de hacer que las personas se entusiasmasen con las cosas. Entonces, él conseguía que en un momento dado se olvidasen de que tenían problemas de visión. Y cuando veían bien, le decía, ¿ves? Estás viendo bien. Eso quiere decir que tus ojos están bien. Lo único que ocurre es que en determinados momentos o en general tienes dificultades para ver, pero si ves bien en alguna ocasión, puedes ver bien siempre. Él tuvo muchísimos problemas de visión y de hecho el método Bates, que no existía en aquel momento, porque el método Bates no lo creó el doctor Bates. Lo que hizo él es abrir una serie de clínicas y tenía como una magia personal. Entonces a la gente le conseguía revoluciones en ellos. Pero allí no nació el método Bates. El método Bates es como un desarrollo de alumnos posteriores suyos, un desarrollo informal. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros no seguimos el método Bates, ojo, porque lo que ocurre es que Manuel Palomar es un personaje que de verdad le estamos muy agradecidos, porque fue un verdadero maestro nuestro, una persona que daba ejemplo con su vida. Y de hecho sigue vivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que este hombre era seminarista, pero en un momento dado se dio cuenta de que él pues necesitaba otras cosas. Y entonces empezó, era profesor de yoga, era psicólogo. Entonces empezó a viajar por el mundo recogiendo ejercicios, hablando con alumnos del método Bates, que llevaban originales del Dr. Bates, y él se dio cuenta que no había un cuerpo de enseñanza en ese método. Y lo que hizo fue, por ejemplo, viajó a Ashram en la India y allí había algún maestro de allí que también enseñaba ejercicios para los ojos. Todo le parecía pobre y él fue recogiendo ejercicios. Entonces lo que hizo fue seguir ya investigando él por su cuenta. Entonces el yoga ocular es un desarrollo español, en concreto de él, que era valenciano. ¿Qué diferencia el yoga ocular de otros métodos? Pues el método. Es un método completamente organizado, en tablas estructuradas, progresivas, exigente. O sea, cualquier persona que te diga, no, la visión se recupera, con que trabajes 10 minutos diarios la recuperas. Pues sinceramente creemos que no. Esto es como ir al gimnasio. Uno no se pone fuerte en 10 minutos diarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llevas tus ojos al gimnasio. Y eso es lo que hace que determinadas funciones que hemos perdido,
como las corporales. O sea, cuando éramos jóvenes corríamos con facilidad, ahora ya más mayores corremos menos, ¿no? Bueno, pues si te empiezas a entrenar puedes recuperar mucho de eso. Bueno, pues esto es lo que pasa con el yoga ocular. Entonces, decir que cuando la gente menciona yoga ocular, ese es un término que acuñó una alumna del Dr. Bates, porque fue perseguido en Estados Unidos y de hecho se vino completamente abajo, se perdió todo lo que había creado. Y entonces ella dijo, bueno, vamos a llamarle yoga ocular, ¿no? Pero ella no creó el yoga ocular, le cambió el nombre. Y entonces realmente nosotros fuimos formados en yoga ocular, que fue el nombre que utilizó Manuel Palomar para esta enseñanza. Pero hay mucha gente que utiliza yoga ocular como un término genérico, pero no están formados en yoga ocular, ¿no? Sí, de hecho en yoga, cuando uno va a yoga, a aprender Hatha Yoga, pues le enseñan determinados ejercicios también para los músculos oculares. Muy poquito, porque yo he conocido a muchísima gente, les he preguntado, y muy poquito. Yo he hecho yoga, pero en concreto no he trabajado los ojos. Estuve haciendo yoga un tiempo y en concreto no me enseñaron estos ejercicios, pero sí. Pero claro, no tiene nada que ver, para nada, vamos. Esto es como dice Eduardo, un trabajo muy organizado. Yo creo, y hay algunos monitores o educadores visuales en el mundo que tienen un método organizado y que dicen que con menos de una hora, no sueñes el recuperar una hora al día de trabajo. Hombre, yo no voy a una hora al día, yo soy un poquito más flexible. Pero sí que cuando uno quiere hacer una rehabilitación de un músculo, tengo un familiar ahora que está rehabilitando un tobillo que le han tenido que operar porque se cayó, pues tiene que ir a rehabilitación todas las semanas y tiene que hacer en su casa tantos minutos al día de ejercicios y es una cosa organizada, porque si no, no hay un trabajo profundo a nivel muscular ni tampoco de relajación. Porque si una persona no se relaja no puede llegar a trabajar sus músculos, o sea, es un trabajo mancomunado, ¿no? Entonces, si realmente queremos conseguir algo a nivel de recuperación visual, tenemos que hacer un buen trabajo a nivel muscular y de respiración y de relajación. Y eso no se consigue con 2 minutos al día que uno haga. Esto como cualquier cosa que uno quiera conseguir, una meta que uno tenga, tiene que hacerse un programa, una organización de qué voy a hacer cada día, cómo voy a organizar mi tiempo para llegar a esa meta. Y lo tengo que cumplir y tengo que todos los días cuando me voy a la cama chequear si realmente lo he hecho, no lo he hecho, qué voy a hacer mañana, ¿no? Todos los que hemos hecho algo en la vida de ese tipo, pues sabemos de lo que estamos hablando. Y una recuperación visual también es lo mismo, es un trabajo de compromiso personal y de constancia, de voluntad y con una meta clara. Y realmente se llega a la meta. O sea, si uno realmente en cualquier área de la vida se organiza bien y tiene una continuidad de propósitos, una voluntad y una constancia, lo consigue. Lo consigue, o sea que... Sí, y también me gustaría aclararte que nosotros no tenemos pacientes, no somos médicos. Nosotros lo que tenemos son alumnos, porque a nosotros lo que nos interesa es enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es un método que da resultados, a cada uno los suyos, ¿no? Incluso hemos tenido, también hay que decirlo, algunos alumnos que no han mejorado nada. No es lo normal. De todos los alumnos que hemos tenido, que eran muchos, en concreto dos personas no mejoraron absolutamente nada. Estuve hablando con Manuel Palomar mucho sobre el tema y no, al final decidimos que eso era algo psicológico, algo que tenían las personas ahí en su vida, un bloqueo de algún tipo inconsciente que no las dejaba avanzar. Eran personas muy trabajadoras, que hacían todos los ejercicios todos los días 1 hora, demasiado rígidas, yo creo, por ahí va el tema, y bueno, y no ganaron nada. Pero eso no es normal, o sea, realmente no. Uno cuando se dedica a hacer este tipo de ejercicios realmente los disfruta, o tiene que disfrutarlo, no hacerlo por deber, de una manera rígida, ¿no? Y si se gana, claro que se gana. Marimar, Eduardo, se dice que principios no hay tantos como métodos, ¿no? Es decir, métodos podemos encontrar muchos, pero los principios son esenciales, son fundamentales, no cambian. Entonces, al final, lo interesante es encontrar métodos que sigan esos principios inmutables.
Entonces, esto nos lleva a una pregunta interesante, seguro se está haciendo todo el mundo en la audiencia, y es si nos podíais contar un poco sobre esas principales técnicas o qué tipos de ejercicios podría encontrar alguien en este tipo de metodología desarrollada por Manuel Palomar y que vosotros estáis, digamos, en cierto modo, continuando con su legado como buenos discípulos suyos. Sí, pues mira, hay unos pilares que hay que trabajar, digamos. Si no los trabajas, como que el trabajo se queda o los ejercicios que hagas se quedan incompletos. El primero de todos es poner conciencia en la alimentación que nosotros estamos teniendo, en la forma de comer y en cómo cuidamos físicamente nuestros ojos. Físicamente, yo ya no digo la visión a nivel neuronal, no. Físicamente, ¿qué hacemos con ellos? Cuando los sentimos cansados, ¿qué hacemos? Porque hay personas que no hacen nada, que ni siquiera se dan cuenta que los tienen cansados. Hay otras personas que a lo mejor se levantan y se van al baño y se refrescan los ojos con agua fresquita del grifo. Un ejemplo, eso es un ejercicio, ¿eh? El salpicado es un ejercicio. O sea que básicamente al principio hay que empezar por cómo me estoy cuidando yo, porque una persona que se esté alimentando muy mal o que tenga un hígado muy graso o piedras en la vesícula o el sistema digestivo muy alterado, pues es una persona que sí o sí va a tener problemas de vista. O sea, porque ya sabemos que los ojos y el hígado están relacionados. En medicina china se relaciona mucho toda la parte digestiva con la parte visual, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sería un área que nosotros trabajamos y que es importantísimo tenerla en cuenta. Otro área es la relajación y la oxigenación. O sea, ¿cómo respiro yo? ¿Qué oxígeno introduzco en mi cuerpo al respirar? ¿Respiro bien? Porque el oxígeno es uno de los primeros, por no decir el primer alimento, entre comillas, que nosotros recibimos de la naturaleza como seres vivos. Entonces, una persona que oxigena mal, que no ocupa toda su capacidad pulmonar para respirar, sino que respira con 1/3 de pulmón, que es muchísima gente. O sea, yo todos los alumnos que tengo, todos respiran mal cuando vienen, casi todos. Alguno que esté haciendo yoga o a lo mejor hace qigong o hace alguna terapia de estas o gimnasia o algún otro tipo de cosa, pues puede que tenga más conciencia, pero la mayoría de las personas no. Entonces, aprender a alimentarse y a cuidar los ojos, que sería la purificación que nosotros llamaríamos, aprender realmente a relajar tus ojos y a sentirlos, o sea, conectar con los órganos. Si yo quiero sanar mis ojos, tengo que sentir mis ojos y primero de todo tengo que sentir que están tensos, que tengo que sentir esos músculos que están tensos, que están cargados, que no los puedo relajar y por eso veo mal y comprender, ¿no?, todo este proceso. Luego entraría ya al tema de trabajar con los músculos, de la acomodación y la convergencia. Es decir, una vez que ya conozco el órgano, conecto con él, aprendo a relajar, aprendo a sentirlo, aprendo a sentir que es redondo, aprendo a hacer masajes a mis ojos, que mucha gente dice, pero ¿cómo vas a masajear un ojo si está dentro de la cabeza y no puedes? Porque masajeas una mano, masajeas un brazo, masajeas un dedo, pero un ojo, ¿cómo lo vas a masajear? Bueno, se puede masajear, se puede relajar, etcétera. Luego ya vamos a trabajar la parte muscular. Entonces ya empezamos a trabajar la convergencia, porque tenemos 2 ojos, con cada uno hacemos una imagen, pero las 2 tienen que fusionarse en una para no ver doble. Entonces tenemos que trabajar la convergencia y la acomodación de distancias. Y ahí ya estamos trabajando con los 6 músculos externos que tiene el ojo y con los músculos ciliares que manejan ese maravilloso cristalino, que es esa lente biconvexa que tenemos dentro del ojo que nos permite acomodar distancias. ¿Ves? Entonces, quien no toque estos pilares no está realizando un trabajo de fondo para recuperar la visión. Uh-huh. Qué interesante, sobre todo porque seguramente cualquier persona que nos siga en el podcast desde hace tiempo empiece a unir muchísimas cosas, porque claro, vuestra visión es muy bonita porque lo hace desde vuestra experiencia, ¿no?, desde el tema de la salud visual, pero también la salud emocional. Y has comentado muchas técnicas que yo estoy seguro que cualquiera que implemente en su día a día va a mejorar ostensiblemente tanto su salud física como emocional. Pero me has llamado especialmente la atención cuando hablabas del salpicado, ¿no? Es decir, antes decíais, por ejemplo, es que
antes sabíamos hacer muchas cosas, ¿no? Y lo que nos era natural y nos era innato, pues lo hacíamos prácticamente sin pensar y lo estamos perdiendo, ¿no? Tuvimos aquí un entrevistado del podcast que habló sobre la apnea y habló del reflejo mamífero. Y entonces podemos empezar a unir muchas cosas sobre cómo, por ejemplo, esa técnica de salpicado, ¿no? Porque luego os preguntaré sobre esas polémicas, ¿no? Y esos problemas que a veces tienen este tipo de técnicas naturales, ¿no? Que decimos, no, si no hay evidencia científica aquí... Pero ¿qué es lo que pasa cuando pasan muchos años y al final se acaban encontrando, pues oye, que a lo mejor ese salpicado, pues lo que hace es activar ese reflejo mamífero, podemos entrar en cierta bradicardia, estimulamos el nervio trigémino, es decir, empezamos a tener una serie de cosas que, oye, a lo mejor no tenemos esa evidencia científica tan cualificada, ¿no? Para técnicas naturales, pero sí que la podemos encontrar en base a la experiencia. Lo cual me lleva a preguntaros por algo que seguramente la audiencia se esté preguntando también, que es, bueno, esto está muy bien de tener aquí técnicas y ejercicios. Puedo llegar a considerar que puede haber cierta relación causa-efecto con algunas de esas técnicas, pero ¿qué resultados puede esperar una persona constante, ejecutiva, uno de vuestros alumnos aplicados, ¿no? Excluyendo a esos dos alumnos, ¿qué tipos de resultados puede decir? Oye, curamos con esto un glaucoma, me sirve a lo mejor como una rehabilitación para un desprendimiento de retina, es decir, ¿dónde están los límites y qué resultados puede encontrar una persona que empiece a practicar esto? Y sobre todo, si lo veis más como una labor como hacemos nosotros los abogados, ¿no? Podemos trabajar preventivamente o cuando el problema ya se ha extendido, ¿no? ¿En qué punto estaríamos con estos ejercicios y qué resultados son esperables? Pues mira, yo empezaría diciendo que como medicina preventiva, entre comillas lo de medicina, como trabajo preventivo es maravilloso y yo se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, esto se debería de enseñar en institutos, en universidades, incluso en secundaria. O sea, ya niños de 12 años, pues perfectamente pueden comprender cómo prevenir, ¿no? Los problemas de miopía y tantos problemas que está habiendo ya en infantil, en la educación infantil de los colegios. Para prevención, yo creo que hasta los padres deberían de saber cómo enseñar a sus hijos a cuidar sus ojos, a sentirlos, etcétera. Por supuesto, primero ellos, tendrían que hacerlo ellos, ¿no? Y luego, yo te diría, como nosotros no somos médicos, no prescribimos, no damos ningún diagnóstico, pero si a mí me viene una persona y me dice, oye, mira, yo he tenido desprendimiento de retina, o tengo glaucoma, o me han operado de cataratas, o tengo cataratas, se quitan, yo le voy a decir, mira, lo primero de todo, si tienes cataratas ya, opératelas. O sea, la medicina está ahí, la medicina es válida y, por supuesto, si tienes un tratamiento oftalmológico, tienes que seguirlo y hacer caso a tu oftalmólogo. Para nada estamos en contra de los tratamientos oftalmológicos, al revés. Nosotros seríamos como un apoyo a ese oftalmólogo o a ese tratamiento que tú estás teniendo. Y te voy a poner un ejemplo de una persona, de un señor, no sé, Ben, tiene 75 años o así. Bueno, este señor nos vino a través de su hija, que es oftalmóloga, y nos dijo que a ver si podíamos trabajar con su padre, porque estaba operado de los dos ojos. Es un caso, que como ese puede venir gente con glaucomas y con muchas cosas, ¿no? Y entonces él quería, estaba viendo ya de cerca mal, estaba operado. Cuando te operan de las cataratas te quitan los cristalinos, con lo cual tus músculos ciliares ya no funcionan, no tienen sentido, te meten una lente intraocular, normalmente para ver de lejos, que es lo normal, ¿no? Porque a partir de ciertas edades, normalmente todo el mundo pues termina viendo mal de cerca, que es la presbicia o vista cansada, y entonces pues este señor se ponía gafas y decía, a ver, reto, quitarme las gafas para leer. Y bueno, yo le dije, venga, vamos, ¿de verdad quiere? Venga, pues vamos para allá. Y entonces empecé a trabajar con él, pero no trabajaría con este tipo de personas que tienen una problemática ya o un glaucoma o tal, con lo que es el programa que tenemos. Ese programa que tenemos, que es el método VER, estaría más indicado para personas que tienen miopía, tienen hipermetropía, es decir, que ven mal de lejos, ven mal de cerca, pero son gente joven, son gente madura, son a lo mejor pilotos, profesores o amas de casa, da igual lo que sean, ¿no? La labor que hagan, o gente que trabaja mucho con el ordenador, que tenemos muchos alumnos con problemas de visión y con mucha tensión, sequedad por trabajar mucho con pantallas, ¿no?
Entonces, para eso sí les diría que el programa está indicado porque van a tener como beneficios rápidos. En 3 semanas, en 15 días ya van a haber beneficios. Y eso anima mucho a las personas, ¿no? Pero personas que ya están operadas, que vienen de desprendimientos, ¿qué tal? Yo les trato individualmente. O sea, trabajo con ellos a nivel individual. Hago tutorías individuales con ellos. Y les preparo programas específicos para ellos. Entonces, con este señor trabajé específicamente. Yo sabía que no tenía músculos ciliares, con lo cual le reforcé el trabajo de los músculos externos, le reforcé el trabajo con los músculos de convergencia que aprietan el ojo en forma de anillo y que ya el doctor Bates decía que nos ayuda incluso a acomodar distancias sin cristalino, y metimos caña ahí, digamos, fuimos al gimnasio y lo conseguimos. Como en un año ese señor se quitó las gafas. Digo un año, no estuve con él trabajando continuamente, ni muchísimo menos. O sea, a lo mejor tenía una tutoría cada mes o cada mes y medio o 2 meses, pero él tenía un trabajo que hacer mensual y él iba trabajando todos los días 20 minutos o así. Entonces consiguió quitarse las gafas para leer de cerca y empezó a ver mejor en la oscuridad. También con la edad se pierde más la visión de los bastones en la oscuridad. Entonces quiero decir que cualquier persona que tenga cualquier problemática, yo siempre le voy a decir lo mismo. Tú tienes que seguir con tu oftalmólogo, tú tienes que seguir lo que te diga, pero al mismo tiempo podemos avanzar mucho o mejorar incluso todo lo que estás haciendo o todo tratamiento que estás llevando con el oftalmólogo si tú aprendes a conocer tus ojos y aprendes a trabajarlos con lo que necesites. Si veo que necesita un apoyo personal mío, se lo doy. Sí, a mí me gustaría... Y funciona. A mí me gustaría aclarar una cosa, porque muchas veces funcionamos con esquemas mentales, ¿no? Entonces decimos, no hay evidencia científica, ¿vale? ¿Por qué no hay evidencia científica? Porque no se ha estudiado. O sea, no quiere decir que se haya estudiado y no se haya comprobado que funcione. No, es que no se ha estudiado. Hay algunos estudios científicos. Es que nosotros en nuestra web, visionconsciente.com, en el blog reflejamos un estudio estadístico, ¿no?, de los resultados de Manuel Palomar a lo largo de no sé cuántos años que realizó una alumna suya que apoyaba en los cursos, que ella era doctora y que se llama Laura Aquiles, y su marido, que también es médico, ambos de la Universidad de Valencia. Entonces, este estudio existe, se puede ver allí en la página web. Entonces, eso por un lado. Realmente, la evidencia científica pues se consigue cuando se estudian las cosas, ¿no? Sí. En concreto a mí me encantaría encontrar, si hay alguien en la audiencia que sea oftalmólogo, que tenga familiar o algo, poder trabajar codo con un oftalmólogo. De hecho, una de las mejores oftalmólogas del Reino Unido se puso en contacto conmigo. Este señor que he comentado es su padre, y me dijo que le había encantado el trabajo que había hecho y que quería hacer una investigación conmigo, pero que quería que le hiciera yo la investigación. Claro, yo le dije que yo no estaba preparada, ni era mi labor hacer una investigación, porque yo no era médico. Era ella la que tenía que hacer la investigación con mi ayuda. O sea, yo iba trabajando y todavía no me ha contestado. Vamos a ver lo que pasa. Pero yo estaría dispuesta a trabajar con algún oftalmólogo o oftalmóloga que quisiera, porque realmente es una maravilla cómo se puede ayudar a los pacientes a avanzar mucho más rápido en su recuperación, incluso a evitar a lo mejor ciertas intervenciones quirúrgicas innecesarias si esa persona hace un trabajo X, ¿no? Lo que veamos, por ejemplo, en el glaucoma se podría mejorar muchísimo con sencillos ejercicios. Y hay veces que las personas tienen que ser sometidas a unos pinchazos en el ojo y tienen unas tensiones tan grandes. Lo que pasa es que el glaucoma principalmente se forma por grandes tensiones psicológicas que la persona está viviendo, ¿no? Yo he tenido una alumna de 12 años con principios de glaucoma y tenía en su familia pues grandes tensiones familiares, y esa niña lo estaba pasando muy mal y tenía principios de glaucoma ya, con 12 años, ¿eh? No es una enfermedad de personas mayores, no. Lo puede tener cualquiera en cualquier edad. Entonces, todo eso se podría evitar mucho si trabajáramos mancomunadamente el educador visual con el oftalmólogo o con el optometrista o con el óptico. Pero claro, hace falta gente que quiera
que quiera. Y yo lo he intentado, y lo sigo intentando. Siempre que conozco a alguno, propongo y tal, pero les cuesta encontrar gente abierta. No sé qué pasa ahí. Hay otro detalle, y es que los optometristas trabajan de una manera semejante a la nuestra. Entonces, sí. Y eso está reconocido. Son ejercicios físicos también para los ojos. Sí. Entonces, bueno, no es tan extraño. Lo que pasa es que hay que situarlo en el contexto que corresponde. Claro, efectivamente. Pues yo, con vuestro permiso, vamos a recoger ese llamamiento a la futura audiencia, porque, claro, muchas veces al final tendemos quizás por nuestros propios sesgos a pensar, estoy buscando un oftalmólogo, un optometrista, pero no nos olvidemos que me consta que en la audiencia muchos de los que nos siguen en el podcast se dedican a la investigación en fisiología del ejercicio, son personas muy jóvenes también y que de hecho están liderando movimientos de investigación por su propia cuenta. Como buenos científicos piensan, ven a lo mejor determinado tipo de modas o de cosas que dicen, oye, pues a lo mejor esto sí que tiene un resultado, vamos a estudiarlo y como bien has dicho, solo hace falta que esos alumnos jóvenes que tenéis, que coincidan esa curiosidad con esas ganas de hacer un estudio. Marimar, me gustaría preguntarte por algo que habías mencionado, y es que decías que muchas personas tienen los ojos cansados o que tienen sequedad y no lo saben. ¿Cómo pueden identificarlo? Porque claro, al final, vuelvo a hacer la analogía con nuestro ámbito, ¿no? Más de la consultoría y legal. Al final la gente normalmente no sabe que tiene el problema y suele ser ya demasiado tarde. Entonces ahí siempre decimos los profesionales, ojalá hubieras venido antes, ¿no? Y ya, pero ¿yo qué sabía, no? ¿Qué triggers, no? ¿Qué disparadores nos pueden hacer pensar de, oye, es el momento de empezar a tomar decisiones, como pueda ser el formarnos en esta metodología? Pues mira, sobre todo cuando hay dolores de cabeza, hay personas que tienen mucho dolor de cabeza, sobre todo que trabajan con pantallas y tienen continuos dolores de cabeza y bueno, pero no se dan cuenta de cómo están los ojos, porque si la cabeza, que es más grande, les duele, los ojos están muy, muy tensos. Luego, hay personas que dicen, es que tengo los ojos como si se me metiera arenilla y siempre me estoy echando como las gotitas estas de la farmacia que venden para ojo seco y como que los tuviera, como que al parpadear me rozaran los párpados y me duelen y no sé por qué. Bueno, normalmente este tipo de problemáticas es por falta de parpadeo y por falta de lubricación y por falta de movimiento de los ojos. Los ojos están diseñados para moverse. Todo músculo está diseñado para moverse y los ojos tienen 6 músculos por fuera y otros bastantes por dentro. Entonces tienen que moverse y cuando llevamos mucho tiempo, sobre todo esto que me comentas, les pasa a las personas que están o trabajan de cerca mucho, puede ser una persona que se dedique a la costura o que se dedique a algún trabajo de visión cercana. No tiene por qué ser una pantalla. Lo de la pantalla nos lo complica más por la luminosidad que tiene, por el color blanco, por la luminosidad azul blanquecina, la luz blanca que utiliza. Entonces tendríamos que ponernos ciertos filtros tanto en la pantalla como o a lo mejor en gafas de filtro de la luz blanca, etcétera, ¿no? La luz azul blanca. Porque la luz ultravioleta es la que más daño hace a la retina, ¿no? Todo este tema nos podría indicar, si las personas se dedican a eso, que van por ahí los tiros. Una persona que se dedica mucho, por ejemplo, a trabajar en jardines o que está mucho al aire libre y tiene mucho movimiento ocular, derecha, izquierda, arriba, abajo, mira ahora, una persona que cuide jardín, un jardinero, por ejemplo, pues es más difícil que nos dijera que tiene dolor de cabeza o que recibe mucho la luz del sol, que es la mejor, la luz natural del día, que tiene el espectro de luz más armónico, ¿no? Eso nos ayuda mucho. Todo tipo de persona que esté mucho cerrada entre 4 paredes, trabajando en cosas de mesa, de cercana, de visión cercana, etcétera, es muy, muy fácil que tenga sequedad en los ojos, que tenga esas arenillas, que tenga dolor de cabeza, que tenga como que le rocen los ojos y no sabe muy bien de qué se trata. A lo mejor piensa que tiene otro problema ocular, que no es eso, y simplemente se queda. De todas formas, Jorge, hay un problema general y es que nosotros hemos dejado de sentir nuestros cuerpos.
Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros no nos damos cuenta, y eso es algo que se enseña en el curso, en qué estado están nuestros ojos. Yo le voy a pedir a Marimar que explique un pequeño ejercicio de comprobación, porque hay dos... Es muy simple y a las personas le van a llevar a tener conciencia de la situación a que se enfrentan diariamente cuando están horas mirando el ordenador o cuando están horas mirando el móvil. Entonces, explica lo de la compuerta. Bueno, no sé si viene al caso el ejercicio ahora. No, pero está muy bien porque la gente puede tomar conciencia de lo que hace diariamente y cómo sus ojos sufren, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un ejercicio que lo suelo decir mucho cuando doy una conferencia para introducir el taller de hábitos oculares, que es el siguiente. Ponemos los 2 dedos en paralelo y donde apuntan, allí miramos, donde apuntan nuestros dedos, ahora están apuntando al fondo, ¿no? A lo lejos. Entonces estoy mirando a lo lejos. Pero si yo cierro la compuerta, entonces miro a mis dedos que quedan justo delante de mis ojos y estoy mirando muy de cerca, ¿verdad? Veo borroso, todo el mundo tiene que ver borroso. Si hay alguien que me dice que no lo ve borroso, no lo está haciendo bien. Porque a esta distancia se ve borroso sí o sí. Y siente tensión, o debería. Hay gente que no la siente, ¿eh? Parpadeamos, abrimos compuerta, miramos a lo lejos. Parpadeamos y volvemos a cerrar compuerta. Ahí nos quedamos mirando, parpadeamos a menudo. Estamos trabajando los músculos de convergencia y los ciliares ahora mismo. Bueno, todos, en realidad los 6 externos y los internos. Abrimos, miramos a lo lejos, parpadeamos. Bueno, esto lo podemos hacer 5 o 7 veces. Al principio puede que no sintamos nada, porque los tenemos tan agarrotados los músculos que no sentimos cómo se tensan cuando miramos cerca y cómo sueltan el globo ocular cuando miramos lejos, pero en realidad es lo que están haciendo los músculos. Cuando nosotros estamos mirando cerca, los músculos de convergencia están apretando el globo ocular por fuera en forma de anillo y están apretándolo y el ojo se está alargando. Y los músculos ciliares están trabajando el cristalino. Entonces, cuando miramos lejos, están soltando los músculos ciliares el cristalino y los músculos de convergencia sueltan el globo ocular. Entonces se siente como algo que ¡bum!, suelta. Dentro de los ojos se siente un soltar de algo, que son los músculos. Pero claro, como muchas veces las personas están tan tensionadas, eso no lo pueden sentir. No lo pueden sentir. Necesitan hacerlo. Pues hoy voy a hacerlo 10 veces o 5 veces, puedo empezar 5, mañana lo hago 7, al siguiente lo hago 10 y ya llega un momento en que si yo miro de cerca siento tensión y llega un momento que siento tanta tensión que mis músculos me dicen ¡socorro! Mira un poco a lo lejos, que llevas media hora mirando cerca y encima sin parpadear casi, sin pestañear casi. Entonces miramos a lo lejos y sentimos esa distensión. Y si habéis visto, he estado parpadeando. He dicho parpadeamos, porque normalmente parpadeamos muy poco. Tenemos que parpadear muchísimo más de lo que lo hacemos. Cada 2 segundos o así tenemos que parpadear. Y eso nos puede parecer, ¡hala, es demasiado! No, cuando uno empieza a sentir los ojos y a sentir la relajación, necesita parpadear más. ¿Me recuerdas una cosa, Eduardo, Marimar, que seguramente haya personas que se les esté pasando por la cabeza ahora mismo, que seguramente vosotros como docentes os hayáis encontrado con esta objeción, ¿no? A la hora de una persona que dice, bueno, si son técnicas naturales, hacer este tipo de ejercicios no son demasiado naturales, ¿no? Es decir, el ser humano antes veía estupendamente, ¿por qué tendría que estar haciendo yo esto? A lo cual, no sé si habéis llegado vosotros también a esta conclusión, esa famosa frase de estar adaptado a una sociedad enferma no es estar sano. Totalmente. Claro, entonces, en nuestra sociedad se ha normalizado lo anormal, ¿sí, no? Efectivamente. Claro, entonces, claro. La vida antigua era mucho más rica en movimientos, físicamente éramos más fuertes, movíamos muchos más músculos. Y ahora hay que hacer cosas para resolver las malas adaptaciones que hemos hecho. Claro. Así está. Mira, una puntualización también que puede despertar bastante conciencia acerca de lo que estábamos hablando
Quiero aclarar que el ejercicio que ha enseñado Marimar no es un ejercicio para hacer demasiado. O sea, si forma parte del curso está bien, pero si se hace por aparte, exige tanta tensión en los músculos que no recomendamos hacerlo solo para concienciar la tensión que tienen nuestros ojos, nuestros músculos oculares, cuando estamos mirando permanentemente de cerca. Pero hay otro ejercicio para el que quizás necesitemos ayuda o lo podamos hacer directamente nosotros, y es el siguiente. Es sobre el parpadeo. Realmente un parpadeo normal, como decía Marimar, es cada 2-3 segundos. Como nosotros hemos dejado de sentir nuestro cuerpo, pues no nos damos cuenta si parpadeamos o no. Pero todas las personas que han hecho, por ejemplo, ejercicios de atención, de yoga, y miran una vela, saben lo difícil que es mantener sin parpadear los ojos mirando una vela. Vale, pues el ejercicio que os proponemos, para que lo comprobéis libremente, es mirar a una persona que está trabajando en el ordenador sin decirle nada cuánto tarda en parpadear. Está tan concentrado en el trabajo que puede pasar 1 minuto y ni se entera. Sí. Ni se entera. Sí, pero sí. Los ojos siguen sufriendo. Es la conciencia la que no se entera. Me encanta esto que estáis recordando, porque de nuevo volvemos un poco, al menos a mí me recuerda, ¿no? Otros profesionales que han pasado también por el podcast, que al final todos los puntos se unen, ¿no? Es decir, por ejemplo, veíamos con un profesional de la comunicación no verbal cuándo se parpadea y cuándo no. Entonces, pues por ejemplo, cuando una persona miente, cuando una persona está diciendo la verdad, cuando una persona está diciendo algo que tiene un contenido emocional importante, el parpadeo es mucho más lento. Y claro, al final, si estamos constantemente metidos en actividades anodinas, ¿no? Como pueda ser estar con un ordenador, pues ahí perdemos ese enfoque emocional y también parpadeamos mucho menos. Al final, todo guarda mucha relación. Me parece muy, muy, muy interesante, y ese ejercicio me parece también muy, muy útil, ¿no? Relacionado con el fosfenismo también, ¿no? Esos ejercicios de ver las velas, la meditación de la vela, ¿no? Sí, y una cosa, Jorge, que quien quiera hacer este tipo de ejercicios hay que quitarse las gafas y las lentillas, ¿eh? Hay que hacerlo con los ojos libres, ¿no? Porque hay gente que nos lo pregunta, ¿pero lo puedo hacer con las gafas puestas? No. Hay que liberar los ojos, ¿no? Y bueno, y hacerlo igual que, bueno, pues si llevamos una muleta o lo que sea y vamos a rehabilitación, pues tenemos que dejar todos los utensilios que usemos para poder rehabilitar el músculo correspondiente. Aquí pasa igual. Eduardo, Marimar, os quería preguntar, porque seguramente las personas que puedan estar escuchando sobre estas técnicas, estos principios, a lo mejor habrá quien lo escuche por primera vez y habrá otros que lo relacionen con ciertos booms de lanzamientos online que ha habido en el pasado, de que ha habido muchísima gente haciendo las cosas muy mal, con celo prudencia, celo discreción. Entonces os quería preguntar cómo habéis manejado vosotros las críticas tanto de terceros como de la posible comunidad científica que haya criticado a lo mejor pues la efectividad de estas metodologías y demás, ¿no? Y yo os pongo un poco como en antecedentes, ¿no? Cada vez que un profesional que habla de una técnica natural que en su opinión, aunque no haya hecho ningún tipo de investigación, considera que no tiene ningún tipo de referencia científica, no suelen acuñar cosas como, bueno, sí, está muy bien tener la mente abierta con estas cosas, ¿no? Pero como decía Richard Feynman, no tanto como para que se te caiga el cerebro. Entonces volvemos y la gente se polariza, ¿no? Entonces están los que dicen, no, si no tengo 100 papers no me lo creo, y los que están, que son, que cogen cualquier cosa que suene alternativo como, nunca mejor dicho, ¿no? Ciegamente. Entonces, ¿vosotros cómo manejáis las críticas sobre la potencial, digamos, como efectividad de las técnicas? ¿Cómo redirigís la atención hacia lo verdaderamente importante en esta pregunta? Mira, realmente estamos todos conformados por un cuerpo de creencias. Vamos a ver en la vida aquello en lo que creemos y vamos a rechazar aquello en lo que no creemos. Y esto no es muy razonable, en el sentido de que no nos va a convencer una razón. Lo más que nos puede convencer es una experiencia. Entonces comprendemos cualquier objeción. Las objeciones son naturales, pero nosotros desde ese punto de vista no nos podemos dirigir a todas las personas. Nos tenemos que dirigir a aquellas personas en las que encajamos en su cuerpo de creencias. Y pedirles pues que tengan su experiencia, sencillamente, ¿no? Nosotros tenemos evidentemente alumnos que han mejorado, tenemos pruebas de que el método funciona en una mayoría de los casos,
o que mejoran en una mayoría de los casos. Por supuesto, no en todos. Pero lo que no podemos es combatir, pues eso, mira, discúlpame que diga esto porque es como un poco borde, ¿no? Uh-huh. Tenemos que dirigirnos a personas que tengan un nivel de conciencia que les permita personalizar su vida. Y yo te diría también que no estamos aquí como para defender el programa o lo que hacemos. Estamos aquí para trabajar. Entonces, pues el que no quiera, que no venga. Y luego también, pues a veces hay un cuento sufí que me gusta mucho, que dice, había un maestro y su discípulo, y un día se acercó una persona y empezó a insultar al maestro terriblemente, unas palabras terribles. Y el maestro se quedó muy en paz. Y cuando se marchó, ese supuesto insultador, el discípulo le dijo al maestro: pero maestro, todo eso que le ha dicho es mentira y usted no se ha defendido. Es que se ha creído todo lo que le ha dicho. Entonces le dice, me imagino que lo conoces, ¿no? Lo conoce casi todo el mundo. Dice, si te hacen un regalo que no te gusta, ¿tú qué haces con el regalo? ¿Te lo quedas o lo devuelves? Dice, pues lo devuelvo. Dice, pues yo cuando me hacen un regalo que no quiero, en este caso, estas palabras, yo no lo cojo. Porque no tiene que ver conmigo. Entonces, bueno, pues por ahí van un poco los tiros, ¿no? Siempre si hay alguien que dice, pero ¿funciona o no funciona? Decimos, experiméntalo. Te podemos decir que sí. Si trabajas, porque no depende de nosotros. Si trabajas, depende de ti. Pues sí, funciona. Entonces no es cuestión de creencias, es cuestión de vivirlo, de experimentarlo, ¿no? Por ahí solemos ir. Entonces no nos influye mucho el que hablen mal o bien. Ya sabemos, de hecho, cuanto más... Es gracioso porque he tenido alumnos que cuando me han llamado para informarse del programa y tal, les he dicho, porque es que nos están persiguiendo, y dicen, que os están persiguiendo, y os llaman entonces es que funciona. ¿Cuándo empezamos? Entonces yo me reía porque digo, madre mía, qué fuerte. Pues personas así, ¿no? Que realmente se den cuenta que hoy en día lo que realmente funciona no interesa al sistema. Entonces, bueno, pues lo que decía el Don Quijote, Sancho, si ladran los perros es que estamos andando. No, pero me ha parecido brillante el apunte de Eduardo de que al final, pues es eso, si al final cada persona tiene un marco de creencias, salvo que haya labores de elevación de esa conciencia que podáis hacer vosotros a nivel formativo, como normalmente pues se suele hacer, ¿no? Pues va a ser difícil. Conocía el cuento sufí, algún Kohen Zen también hay, pero tengo un compañero, él lo resume, también creador de contenido, de una manera un poco más vulgar, pero suele decir algo como, dice, si alguien critica cómo cavas, asegúrate de que viene con una pala. Entonces, como eso no suele pasar nunca, pues al final también es una forma de lidiar con esto, ¿no? Sí. Os quería preguntar por... yo sé que hay muchas personas que a lo mejor quieren probar este tipo de metodologías, pero tienen reticencias, pues por ejemplo, a todo lo que suene a técnica natural, o a lo mejor hay personas que ya tienen la conciencia más elevada, pero a lo mejor tienen inseguridades en cuanto a dejar las gafas, o por ejemplo, algo que es muy habitual, una persona puede tener la conciencia elevada en cuanto a este tipo de cosas, pero adolecer de otro tipo de patologías propias de nuestra sociedad actual. Timidez, introversión. Entonces, una persona que quiera probar este tipo de cosas, ¿qué le diríais sobre, oye, el trabajo es individual, es grupal? Oye, pues las gafas te las puedes seguir poniendo, que hay gente que dice, para mí es una cuestión de estilo, hasta me las pondría con cristal neutro, ¿no? ¿Qué le diríais a esta sociedad tan compleja que nos hemos creado y que tantos personajes, igual que Manuel tenemos, pues tenemos otros con diferentes marcos mentales? Bueno, ahí cada uno tiene que ir decidiendo, ¿no? Pero básicamente les diríamos que el método en sí funciona si la persona se quiere... Hombre, si no se quiere quitar las gafas, no creo que quiera hacer el método. Está feliz llevando gafas y además se comprará muchas monturas y las cambiará y todo lo demás. Normalmente viene gente que está harta de las gafas, harta de las lentillas, o que ve mal de lejos y ahora ve mal de cerca y tiene que llevar bifocales y ya está, pues que no sabe si hacerse unas bifocales que son súper caras, o está harta de quitarse y ponerse gafas, ¿no? Continuamente. Entonces, nunca nosotros decimos quítate las gafas. Jamás. Eso es algo que hace la persona porque realmente lo necesita. O sea, porque va mejorando y entonces se da cuenta y de eso te lo dicen al primer mes. Oye, que veo mal con mis gafas. ¿Ahora qué hago? Bueno,
¿Guardas las anteriores? Bueno, al principio del curso se lo decimos. Guardas las anteriores, no las tires, es oro. Entonces, vete a gafas anteriores. Si no las tienes, lo que tienes que hacer, quizás si tienes mucha problemática de visión y no te puedes quitar las gafas, porque hay gente que se las quita y está sin ellas perfectamente, solo se las pone para conducir y lo llevan bien, otros que no. Entonces, esto es muy aleatorio, depende de la persona. Pero según se va mejorando y recuperando vista, porque si uno ha ido desde la adolescencia, de la infancia o cuando sea, hacia adelante ganando problemas de visión, tiene que ir hacia atrás, andando ese mismo terreno, pero hacia atrás. Entonces, se pueden usar las gafas anteriores. Si usan lentillas, se pueden usar lentillas de Amés, por ejemplo, de esas que te usar y en poco tiempo y tirar, y se van cogiendo con menos graduación. O también, si están a punto de hacerse gafas, como nos pasa muchas veces, les decimos, dile al óptico que te las ponga con menos graduación de lo que tienes. Porque nos ha venido también personas que les acaban de hacer las gafas y con un dolor de cabeza horroroso, porque no ven bien con esas gafas y el óptico le ha dicho que se tiene que acostumbrar. Bueno, nosotros eso no lo vemos muy normal, pero bueno, y les decimos que un poquito menos y así, y ellos mismos van quitándose las lentillas, van quitándose las gafas y poco a poco lo que quieren es liberarse de prótesis, porque no deja de ser eso, ¿no? Entonces les diríamos eso, que realmente es un proceso natural de volver hacia atrás en la recuperación y que poco a poco ellos mismos van a ir viendo lo que necesitan. Y luego el trabajo es individual, tienen tutorías individuales conmigo, pero si de repente hay un grupo que esté abierto o vaya a empezar, tienen la opción de unirse en grupo, a lo mejor 2, 3, 4, 5, lo que sea de personas, y entonces hacemos tutorías grupales, pero siempre les doy a elegir, porque siempre hay gente que dice, no, yo quiero individualmente las tutorías, pues bueno, pues individualmente, no hay ningún problema. Pero sí que me gusta monitorizar directamente y personalmente a cada uno de mis alumnos. De hecho, llevo una ficha por cada uno. Como ellos aprenden a medirse su visión de cerca y de lejos, todos los meses les pido la medición que tienen y yo voy comprobando cómo van progresando, les cambio ejercicios si hace falta. O sea, el trabajo es individual de cada uno y las tutorías pueden ser grupales o individuales. O sea que Pasando de estas modalidades de trabajo individual o grupal, yo tenía una pregunta para Eduardo, y es que al final vosotros no dejáis de ser una empresa, un proyecto familiar. Estamos Marimar, Eduardo, marido y mujer, vuestro hijo Arturo también. Entonces, aparte de preguntaros por cómo es esto de trabajar en un proyecto de estas características a nivel familiar, yo os quería preguntar también cuáles han sido los desafíos, los mayores retos o barreras que habéis encontrado a la hora de hacer divulgación sobre este tipo de dinámicas. Bueno, pues mira, el principal reto para mí, yo creo que aquí cada uno ha tenido el suyo, ¿no? Uh-huh. Para mí ha sido el entrar en una dinámica comercial uh-huh. que hemos estado intentando triunfar como otras empresas, pero no nos ha salido bien. Y entonces, al decir que no nos ha salido bien, quiero decir que no tenemos un espíritu comercial que nos permita seguir ese camino con el entusiasmo y la eficacia que otras personas alcanzan, ¿no? Entonces, al final hemos reculado y lo que hemos hecho es hacer lo que sentimos. Y sabemos que no vamos a tener muchos alumnos, no pasa nada. O sea, pero ya en vez de buscar el éxito comercial, lo que buscamos es el éxito personal, desde el punto de vista de que nos sintamos a gusto con lo que estamos haciendo y tratemos a los alumnos con el tiempo que necesitan. Por ejemplo, hay otros métodos que hay una persona emblemática, entre comillas, y luego cuando compras el método, pues te atiende cualquiera de las personas que ella ha enseñado o que esa persona ha enseñado. No, aquí solamente enseña Marimar y entonces, bueno, pues ella va a atender a todos. Nosotros no podemos tener muchos alumnos, no podemos tenerlos. ¿Pero qué pasa con esto? Pues que nos sentimos bien. Ya hemos probado otro método y no nos sentíamos bien. Entonces, bueno, pues... Claro, a nivel comercial es una de las decisiones que, igual que el precio, ¿no? Que muchas veces cuando alguien monta un proyecto y no viene de un ámbito comercial, como solemos decir nosotros, hace así.
O bueno, pongo el precio así, a ver por dónde viene el viento. Y es como, bueno, mira, hay una cosa que se llaman costes operativos, hay una cosa de tal, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con esa decisión tan importante, que es que hay cosas que no son escalables y hay cosas que hay que hacerlo de otra manera y hay que tomar la valiente decisión, pero emocionalmente complicada, de ayudar un poquito a muchas personas o ayudar mucho a pocas. Entonces, muchas veces el proyecto no ha tenido esa sintonía, ¿no? O creo que os estáis refiriendo, ¿no? Pues al final, en el mundo online, ¿no? Lo que hay es, pues eso, vende rápido y desaparece, ¿no? Y por eso es tan problemático. Y también por eso nuestro podcast y el proyecto se llama En Busca del Fuego, porque hay mucho vendehumos. Pero donde hay humo hay fuego, decimos nosotros, ¿no? Entonces, claro, es una pena que la gente se pierda cosas que funcionan, cosas buenas, simplemente porque han conocido al que se ha creado una marca de experto. Es decir, en Google, un motor de búsqueda no te va a dar los mejores resultados, te va a dar el que mejor ha sabido posicionarse, y ese es el dilema muchas veces en Internet, que lo que conoces seguramente no sea el especialista, has conocido al que es un experto en posicionamiento. Así que creo que ahí es un punto también que la audiencia tenga en cuenta, ¿no? Que al final eso es lo bonito de Internet, que no tienes por qué estar orientado a todo el mundo. Pero si tuvierais que resumir en una frase qué es lo que os diferencia a vosotros, aparte de este acompañamiento en visión consciente, respecto de las otras muchas metodologías que hay, ¿qué diríais que es en un tuit? Pues diría que la buena organización y en el trabajo. O sea, es un trabajo totalmente organizado que se puede seguir paso a paso y llegar a la meta y conseguir la meta. Y además el acompañamiento. O sea, vas organizadamente y acompañado hasta la meta. Eduardo, ¿tu tuit? Bueno, pues yo diría que Marimar es una persona que se preocupa por todas las personas que tiene que atender, sinceramente. Entonces va a dedicar todo su entusiasmo, esfuerzo y buena voluntad a que tengan resultados. Chicos, ¿cuáles son vuestros próximos pasos ahora en visiónconsciente.com y cómo pueden las personas que nos hayan escuchado o nos hayan visto empezar a este camino con vosotros? Bueno, ¿cuáles son vuestros próximos pasos con el proyecto y cómo pueden acompañaros en ese camino los que nos están escuchando y o nos están viendo? Ahora mismo tengo un especial interés, o tenemos, ¿no? Pero bueno, principalmente yo, que soy la que me dedico a enseñar, en los talleres de hábitos oculares. Porque estoy viendo tanta problemática y claro, no todo el mundo tiene esa o encuentra esa dedicación de decir, bueno, venga, voy a dedicarme día a día. Estoy viendo que la gente tiene tantas cosas que hacer, está tan agobiada con tantas actividades que he dicho, bueno, ¿qué puedo hacer por llegar a la gente y que realmente lo que aprenda lo pueda experimentar y poner en práctica? Entonces, he desarrollado un taller de hábitos oculares que lo trabajo tanto online, o sea, está online también, como presencial. De hecho, me estoy moviendo últimamente, lo que más he hecho es talleres presenciales. Y también quiero llegar a hacer talleres de hábitos oculares de fin de semana, para hablar con las personas, para llegarles más, para que se puedan empapar mucho más en todo esto que estamos hablando y la importancia que tiene la salud visual, y que aprendan hábitos muy sencillos que, poniéndolos en práctica día a día, pueden ir mejorando su vista de una manera más lenta, obviamente, que no es como meterse al gimnasio con el programa, pero incluso se la pueden enseñar a sus hijos, se la pueden trabajar con su madre mayor que tienen en casa o con alguien de la familia. Aprendiéndolo ellos pueden ayudar a los que tienen alrededor, ¿no? Y sería una manera de entrar en las casas, en los hogares, en las personas, de una manera más sencilla, más fácil y efectiva, de todas formas. Porque yo he tenido, por ejemplo, una alumna que se apuntó en presencial y venían 4 personas a la clase. Y esa alumna me dijo, yo no voy a hacer los trabajos organizados en las tablas, yo no voy a hacerlo porque estoy muy agobiada. Era una esteticien. Y yo le dije, pues entonces no tiene sentido que estés en el curso, porque yo no me comprometo a que tú realmente ganes. Dice, no, pero yo quiero estar. Digo, pero entonces es tu responsabilidad. Dice, sí. Yo voy a hacer todos los hábitos que nos mandes, porque en nuestro curso no solamente se va al gimnasio, al mismo tiempo se introducen hábitos diarios, que es con lo que te quedas cuando se acaba el programa, porque tú vas al gimnasio un tiempo, 4 meses y medio, 5, pero luego te quedas con los hábitos. Y con todo, te quedas con todo, quiero decir, que luego sabes trabajar con tus ojos, ¿no? Pero tienes que introducir hábitos en tu vida, si no, no serviría de nada, ¿no?
Entonces esta mujer me dijo que solamente haría hábitos. Y fue muy bonito, porque a mí me enseñó mucho esa mujer, que realmente ganó igual que sus compañeras solamente haciendo hábitos, pero porque se lo propuso todos los días y los hizo. Solo hábitos que no llevan casi tiempo, que son segundos, de hacer cada hábito de lo que yo iba implementando en el curso. Ella venía a las clases, hacía los ejercicios, la hora de clase, se iba a su casa y hábitos, y ganó igual. O sea, quiero decir, funcionan los hábitos. Esto pone de manifiesto una cosa muy interesante que creo que va muy en la línea de lo que ha dicho Eduardo, que es que al final hay dos tipos de entrenadores y de profesores, ¿no? Cuando gana el equipo dice hemos ganado y los que han perdido, el equipo ha sido un manta, han perdido, ¿no? Entonces, creo que eso dice mucho de vosotros, que al final cualquiera que vuelva atrás a escuchar la entrevista va a ver que siempre estás hablando de, oye, los resultados son una responsabilidad personal, cosa que, por ejemplo, creo que también diferencia el proyecto de visiónconsciente.com de otros proyectos donde los alumnos no han tenido resultado porque no han seguido la metodología, ¿no? Al final, creo que ahí hay un abismo importante. Y creo que hemos llegado a un corolario también bastante interesante, que es, oye, vuestros próximos pasos pasan por tener el foco en esos talleres de hábitos y también ahí es donde se unen los caminos de cualquier persona que quiera conoceros y empezar con vosotros. Pues esos primeros talleres pueden ser el camino ideal a seguir. Lo cual me obliga a deciros que hasta aquí, y fijaos que llevamos 1 hora de entrevista, las preguntas fáciles. Estamos por cerrar un poco, pero en Busca del Fuego ya sabéis que nos gusta también esa parte introspectiva y esas preguntas un poquito más de autoconocimiento. Así que allá va, vosotros lo que sintáis, contestar, si quieres tú, Eduardo, o Marimar, según lo sintáis, ¿vale? Imaginaos que os encontráis ahora mismo la lámpara de Aladino, con todo permitido y sin consecuencias negativas. ¿Qué 3 deseos pediríais ahora mismo para vosotros? No para el mundo, para vosotros, a nivel particular. Bueno, tanto Marimar como yo estamos ahora muy activamente trabajando en encontrar nuestro camino en la vida. Fíjate que te hablo con 64 años. Pero claro, esta pregunta a veces uno la resuelve y luego se le vuelve a abrir. Entonces, eso es fundamental. Y nosotros lo que queremos es realizar nuestro destino como seres humanos. Entonces, nos gustaría que saliera también un proyecto en el que estamos implicados de salud natural y de carácter social en un pueblo de Ávila, para el que estamos haciendo todo lo posible para que las instituciones lo aprueben, ¿no? Ese también es un anhelo que tenemos y bueno, y lo que también nos gustaría, a mí personalmente, es ayudar a las personas pues en un despertar espiritual, en una salud emocional, espiritual, física, algo, o sea, ayudar a la humanidad a superar tanto dolor, porque es tremendo el dolor que padecen las personas, ¿no? Entonces esos son mis anhelos. Yo añadiría, bueno, eso a lo mejor podemos ponerlo en 2 deseos, como has dicho 3, y yo diría el tercero, yo realmente tengo un compromiso muy grande en despertar. O sea, yo sé que aquí estamos en este mundo tridimensional, pero que hay más. Yo quiero despertar también en ese otro mundo, porque creo que los dos forman uno solo y me estoy organizando mi vida. Mi meta es esa, despertar, y en el trayecto si me encuentro con gente que quiera también despertar y quiera mejorar. Para mí todo el tema de la alimentación, de la visión, todo lo que hago en la vida está metido en ese barco que va hacia esa meta, despertar. Y todo el que se acerque a nosotros lo va a sentir. Ese anhelo de estar despierto, de darnos cuenta de todo. Habéis hablado de destino, del latín destinare, estado de tener una dirección fija, que es lo contrario al emprendimiento absolutamente, donde es imposible tener un camino fijo. ¿Cómo sería vuestra vida si ya hubierais cumplido esos 3 deseos de, oye, esa finca, ese proyecto en Ávila, ese despertar? ¿En qué sería vuestra vida diferente a como es hoy? Con esos 6 deseos, 4 cumplidos. Para mí sería plenitud. O sea, tú fíjate que cuando una persona se muere,
no piensa, me siento orgulloso de haber pensado tanto. No piensa, me siento orgulloso de haber sido arquitecto. No, uno dice, ¿he sido feliz o no he sido feliz? ¿No? Así, muy simple. Entonces, he estado con mi familia, he estado rodeado de amor, he dado amor. Bueno, pues para mí, lo único que puedo anhelar es al final que mi vida haya tenido sentido, que eso es lo fundamental de todo. Una vida sin sentido es una verdadera tragedia. O sea, eso es un horror. Entonces, que mi vida haya tenido sentido y que realmente me sienta feliz, me sienta así. Yo lo siento como vivir en armonía y estar en servicio, tanto cuando tengo los ojos abiertos y me estoy moviendo en este mundo tridimensional, como cuando me voy a la cama y dejo mi cuerpo dormido, seguir sirviendo en esos instantes también. Imaginaos que hay un estallido de luz, de repente os aparece un arcángel y os dice, Eduardo, Marimar, vengo a resolveros la pregunta sobre el mundo que vosotros queráis hacerme. ¿Qué pregunta le haríais? Bueno, pues ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi camino? Yo le preguntaría, ¿voy bien? ¿Voy bien? ¿O me estoy desviando? Imaginaos que hay una máquina que nos puede quitar cualquier miedo que nosotros tengamos. ¿Qué 3 miedos le pediríais que os quitara en este momento? Pues fíjate, hay una cosa con la que llevamos luchando mucho tiempo y que estamos activamente trabajando. El miedo a seguir personas, esto hay que entenderlo bien, porque nosotros siempre hemos creído que existen los maestros de sabiduría, ¿no? Pero el problema es cuando uno se anula por seguir enseñanzas que realmente no llegan a formar parte de sí mismo. O sea, que las acepta por imitación, porque no se siente lo suficientemente seguro o íntegro como para seguir su propio camino. Entonces eso ya no. Entonces nosotros estamos muy activamente trabajando en tener nuestro propio criterio, en saber lo que queremos en la vida. Y bueno, yo es que no sé, 3 no sabría si... Yo diría también miedo a perderme, que también tiene que ver un poco con eso. Por eso le preguntaría al arcángel, ¿voy bien? Porque de alguna manera es eso, ¿no? De alguna forma hemos tenido esa nube negra de falta de confianza en nosotros mismos toda nuestra juventud. Nosotros llevamos muchos años juntos y nos conocemos muy bien, ¿no? Y nos hemos apoyado mucho en el camino. Y bueno, somos 2 personas que coincidimos mucho en lo que queremos. Por eso, aunque seamos matrimonio, ¿no? Pero coincidimos. Hay matrimonios que no coinciden tanto y van bien también. No quiero decir nada que sea negativo ni nada. Pero esa falta de seguridad en nosotros mismos siempre nos ha estado persiguiendo y es algo que estamos trabajando muy duro. Entonces, el miedo a perderme y bueno, yo creo que cuando uno realmente está seguro de sí mismo, no tiene miedo ni a la muerte. Porque la muerte... Bueno, dicen que no existe. Yo todavía... El miedo está detrás de todo. Claro. De todos los miedos, ¿no? Claro. Muy en línea con lo que decía Eduardo, al final va un poco por ahí también, ¿no? La autoestima y la confianza vienen de tener un plan, realmente un plan que hayas creado tú, porque si no, nosotros, ya sabéis que al final tenemos despacho profesional jurídico, nos llegan también muchas estafas, sobre todo del online, y llegamos a una conclusión que resume un poco lo que ha dicho Eduardo. Al final hay cantidad de gente comprando el mapa de otras personas, que se hace el metamarketing. Es decir, la gente vende a otros cómo ganar dinero y gana dinero vendiendo a otros cómo ganar dinero. Entonces, claro, llegamos a ese dilema donde acuñamos una frase para la reflexión y es: cuidado con la película que te cuentas, que el mundo está lleno de directores de cine. Entonces, como tú vayas con la creencia de a mí me hace falta hacer publicidad online, vas a tener 17 que te van a querer enseñar cómo hacerlo, lo cual no significa que sea lo que tengas que hacer. Entonces, es un dilema y unos miedos muy, muy interesantes. Y nos llevan a casi la última pregunta. Imaginaos que os visten de blanco, os sacan a un balcón y el mundo entero está esperando vuestro mensaje porque os han nombrado maestros espirituales. ¿Cuál es vuestro mensaje para el mundo? Pues el mío sería: no me sigáis, seguiros a vosotros. Pero claro, eso tiene una contraparte. Uno tiene que ser capaz de saber quién es, porque si no, ¿a quién sigue? Pero toda persona es limitada en algún aspecto. Entonces yo no podría aguantar con la responsabilidad
de saber que le voy a arreglar la vida a las personas. No tiene sentido. ¿Yo qué diría a esas personas? Búscate a ti mismo. Es que yo no saldría al balcón. No. Qué bonito porque, bueno, no sé si formará parte de las leyendas apócrifas o no, pero si algo nos ha llegado de la tradición clásica es la única frase que se decidió que presidiera los prónaos de los templos. Noste te ipsum, ¿no? Conócete a ti mismo, es el resumen de todo. Y última pregunta para vosotros. La podéis resolver o responder individualmente si queréis. Imaginaos que volvéis ahora mismo a el niño, la niña de 10 años que fuisteis, entráis en su habitación cuando teníais 10 años y decís: hola Eduardo, hola Marimar, soy tú de mayor y vengo para darte este consejo. ¿Qué consejo le daríais? Yo le diría que eres muy querido. Yo le diría, ya lo he hecho ese ejercicio. Eres maravillosa, te quiero un montón, vamos juntos a descubrir el mundo. Maravilloso. Pues solo me queda que, por favor, recordéis a la audiencia dónde os pueden encontrar cualquier persona que esté interesada en ese taller de hábitos, en ponerse en contacto con vosotros, dónde o cómo os encuentran. Página web, ¿no? Sí, pero primero me permites, querría decir Eduardo, unas palabras, y es que te estoy muy agradecido. Y yo hemos tenido contacto personal, o sea, menos Marimar. Eres una persona que, al mismo tiempo que eres empresario, eres capaz de dedicar tiempo a las personas, pero sin límite, y de ayudarles de una manera muy generosa. Y yo quiero decirlo porque es que me he sentido sorprendido, pero muy sorprendido por lo que nos has ayudado. De hecho, este podcast casi no sé ni cómo ha salido. O sea, también ha sido tu ánimo de ayudarnos. Entonces, muchísimas gracias de todo corazón, porque eres empresario, pero también tienes vida interna. Y se te nota. Y no es poca cosa. Y ahora ya, Marimar, que conteste el otro. Bueno, y una cosa que voy a coger el hilo de Eduardo, que me gustó mucho tu nombre, En busca del fuego. Porque yo admiro muchísimo, el fuego para mí es muy simbólico. Y creo que todo el mundo tiene que despertar su fuego interior, porque es el que da la vida. La vida sin fuego no existiría vida sin fuego. Dicen por ahí, sin agua, no, sin fuego, porque el fuego está en todos los elementos. Entonces, en busca de esa esencia de cada cual, a mí me encanta. Decirte que gracias por el título, que ahondando en él se ven muchas cosas. Muchísimas gracias. Nos pueden encontrar en la página web nuestras, que es www.visionconsciente.com, y ahí tenemos todo. Ahí nos pueden escribir, pueden consultarnos, están los talleres, el programa del método VER, visionconsciente.com, y ya está, así de sencillo. Y las personas que sientan la motivación necesaria para informarse sobre el curso, que sepan que ofrecemos una entrevista para conocer su situación de unos 20 minutos de duración, que no cuesta nada, y le decimos sinceramente si el curso es apropiado para él o no. Genial, chicos. Pues dejaremos todos esos enlaces, visionconsciente.com, el taller de hábitos y la página del método VER en la descripción más abajo para quien esté interesado. Y me he dejado una pregunta, no por ello menos importante. Agradeceros vuestras palabras, lo primero, pero ¿a quién os gustaría ver próximamente en el podcast de En Busca del Fuego? Próximo invitado o invitada. Mira, a mí me viene... Bueno, la primera persona que me ha venido es Manuel Palomar. Lo que pasa es que el hombre está mayor y además, fíjate, una persona que crea un método y que es capaz de sentir ya con una edad que ya no quiere seguir con él, lo delegan sus alumnos y se dedica a la sanación espiritual. Tú fíjate el mérito que tiene eso. Pues mira, a mí me gusta mucho Daniel Stulin. No sé si le conoces. Bueno, pues Daniel Stulin es una persona que conoce mucho de geopolítica y que es un antiguo espía de contrainteligencia de la KGB, es ruso, y es un personaje muy bueno. Pues Eduardo, te voy a pedir que mires a cámara y le invites personalmente. Y sobre todo, ¿cuál es tu pregunta para él? Porque puede ser un personaje interesante, pero ¿qué le preguntaría a Eduardo? Pues es difícil porque es una enciclopedia andante. Bueno, pues Daniel, que aquí tienes a Jorge de los Reyes,
que es una persona extraordinaria y que, oye, que estaría muy bien que le hablases, por ejemplo, del sentido de la vida, porque tú te preocupas mucho del ser humano, de su realización, de la alimentación, de todos los aspectos, ¿no? También de la geopolítica y todo esto, pero para ti, ¿qué sentido tiene el ser humano? ¿Qué sentido tiene el estar en esta sociedad, en lo que estamos viviendo? ¿Y cómo podríamos salvarnos internamente en esta situación? Eso es lo que yo le preguntaría. No es poco. Bueno, Eduardo, Marimar, muchísimas gracias por este tiempo juntos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a ti, Jorge. Un abrazo de corazón. Chao. Chao. A veces, después de una sesión, una consulta o, como hoy, después de un programa o entrevista de podcast, me suelen decir este tipo de cosas. Cosas como: Jorge, muchas gracias por todo lo que nos has ayudado. Y yo siempre pienso lo mismo. Ojalá más emprendedores pudieran tener este tipo de apoyo. Por eso creamos Ignition desde enbuscadelfuego.com, una membresía donde tienes formaciones prácticas, mentoría y soporte mensual y una comunidad que entiende lo que estás viviendo. Si estás emprendiendo y no quieres hacerlo solo, Ignition puede ser ese espacio de claridad y acompañamiento que estás buscando. Lo mejor, no tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que empezar. Encuentra toda la información que necesitas en enbuscadelfuego.com.